Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy con nuestro estudio bíblico, en este caso con el profeta Zacarías. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Venga sobre cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, al poder de su santa palabra. Ven Espíritu Santo, y anida en nuestro corazón y ayúdanos a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues queridos hermanos, hoy continuamos con el estudio de este gran profeta Zacarías. Es un profeta, como hemos hablado ya, post-exílico. O sea, es profeta que habla después del regreso en época de Nehemías y de Zorobabel. Profetizó al mismo tiempo que el profeta Ageo. Ambos estaban profetizando en la misma área, coincidiendo en el mismo tiempo. Así que vamos sin más al segundo capítulo de Zacarías, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver versículos del 1 al 5, y dice así: alcé los ojos y tuve una visión. Eran 4 cuernos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan esas cosas? Me contestó: esos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. El Señor me mostró 4 artesanos. Pregunté: ¿qué han venido a hacer esos? Me respondió: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie pudo levantar cabeza. Y estos han venido a espantarlos, a batir los cuernos de las naciones que embestían con el cuerno a la tierra de Judá para dispersarlas. Alcé los ojos y tuve una visión. Era un hombre con una cuerda de medir en su mano. El Señor añada bendición a su santa palabra. Nos habla muy claro el profeta en esta parte de su libro, cómo podemos darnos cuenta que unos con otros los profetas han ido, sobre todo en la parte que podemos decir que es de Apocalipsis, de figuras que hay que interpretar. Vemos aquí que están los cuernos de Daniel, vemos aquí está el hombre que mide igual que Ezequiel. O sea, todos se han ido como intercalando unos con otros. Y vemos que el profeta ve en una visión, por supuesto, un señor midiendo con una cuerda de medir. Podemos asumir que era un ser angelical, un ángel. Algunos piensan que es lo que llaman en el Antiguo Testamento el ángel del Señor, pero ahí no hay absolutamente nada que nos dé, por lo menos que nos dé la certeza. Los seres angelicales, definitivamente, ustedes tienen que saberlo, nunca se convierten verdaderamente en seres humanos. Pueden tomar forma humana, como pueden tomar forma de llama u otras cosas, pero no pueden convertirse realmente en la esencia de lo que es un ser humano, un hijo de Dios semejante a él. Aparentemente, Jerusalén, igual que el templo en épocas de Ezequiel, fue medida para asegurarse de que fuera suficientemente grande para albergar las multitudes que Dios iba a traer a ellas. En la época de Zacarías, esto parecía extraño, preocuparse de que Jerusalén fuera lo suficientemente grande, porque parecía haber muy pocas personas para la ciudad. Es como si este hombre que ve con el cordón de medir entrara a una enorme catedral antigua como la de Ciudad de Sevilla, por ejemplo, donde hubieran unas pocas gentes en ese momento, y que de hecho fue así cuando se cuenta que cuando construyeron la catedral de Sevilla, tomaba una de las terceras partes, de las 3 terceras partes, una parte la tomaba la catedral completa, porque el pueblo era pequeño, y dijeron: vamos a hacer una catedral para que todo el que la vea piense que estamos locos. Y esa es la gran maravilla que tenemos pues hoy
hoy ahí. Eso es lo que podemos ver, que en esto el Señor se está preparando. Igual que me viene a la mente lo que sucedió en Medjugorje. Medjugorje, que es una ciudad pequeña, dice que cuando construyeron esa iglesia de Santiago, que en comparación con el pueblo de aquella época era gigantesca, le dijeron a los frailes, pero esto es más allá de la proporción que tiene el pueblo. Ellos dijeron, un día se va a llenar. Resulta que aquello parecía imposible en pleno comunismo, y ahora la iglesia ha quedado chica y tienen que hacer actos también afuera, en anfiteatros que han hecho. Es lo mismo que ha sucedido aquí, la misma sensación que esa gente pues tuvieron. El Señor prometió traer tanta gente a Jerusalén que las multitudes, dice él, se iban a desbordar de los muros de la ciudad, como en efecto sucedió ya en época del Señor, venía sucediendo. El efecto en las paredes no importaría, porque Dios sería su protector. Ese iba a ser el muro de Jerusalén. Aunque tuvieran uno físico, el que valía era la protección de Dios. Aunque el Señor hiciera un muro de fuego alrededor de Jerusalén con su santa presencia. Esta profecía tuvo cumplimiento a corto plazo en la protección de Dios, en la obra de reconstrucción y bendición de la ciudad. Como hablamos, era bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, pero claramente su cumplimiento final va a ser ya en la venida del Mesías, la iglesia, cuando todas las personas del mundo, todas las naciones del mundo vengan al Señor. Inclusive se puede ver hoy en día, si vamos a Jerusalén en tiempos normales, vemos como personas del mundo entero caminan hacia Jerusalén. De África con sus vestidos tradicionales, con sus tambores, de la India con sus vestidos tradicionales, de América Latina, de América del Norte, de Europa, coreanos, de la China, vemos todas las naciones. Y los días de fiesta, como la Pascua, el Domingo de Ramos, prácticamente la multitud no cabe en Jerusalén. Así que de cierta forma se ha ido preparando o cumpliendo esta profecía. Y actualmente Jerusalén no tiene muro. La muralla pequeña que tiene es lo que queda de la ciudad autónoma que hicieron los otomanos como el siglo XI o XII, no estoy seguro en este momento, pero es la muralla que tienen no es la de la época de Zorobabel, es una época reciente, ni siquiera de la de Herodes, es de una época reciente. Pero Jerusalén está sin muros y el Señor es quien la protege. Siempre el Señor ha protegido a Jerusalén. Yo siempre he dicho que si algún enemigo de Israel le tira a Jerusalén un cohete o una bomba, ese ya tiene perdida la guerra. Y así lo hemos visto con Saddam Hussein y otras personas que han querido atacar a Jerusalén, que han perdido la guerra, porque aunque este pueblo del Señor es del antiguo pacto, el Señor cumple lo que ha prometido. Vamos a ver el versículo del 6 al 7 y dice así. Vamos a ver aquí. En esto se adelantó el ángel que hablaba conmigo, mientras otro ángel salió a su encuentro y le dijo: corre a decir a ese joven, Jerusalén será habitada sin murallas, por los muros de hombres y animales que alojará. Yo le serviré oráculo del Señor de muralla de fuego, y a su alrededor y de gloria en su interior. Ala, escapad a la tierra del norte, oráculo del Señor. Ya que por los cuatro vientos del cielo os dispersé, oráculo del Señor. Huyan, Sión, la que habita con la hija de Babilonia. Vemos aquí también ese sabor también de otros profetas, sobre todo de Jeremías también y de Isaías y otros profetas menores, pero también vemos aquí la influencia que esto tiene en Juan en el Apocalipsis. Huyan de Babilonia. Ustedes ven cómo los símbolos, Juan fue tomando símbolos del Antiguo Testamento para realizar esta gran profecía que es el Apocalipsis. En los días de Zacarías, pocos de los que fueron llevados al cautiverio por el imperio babilónico regresaron a la tierra prometida cuando pudieron hacerlo. Eso lo hablamos ya, una pequeña minoría fue lo que regresó. Aquí el Señor hace de nuevo una exhortación a su pueblo
a regresar a su tierra. Y aquí habla verdaderamente de salir de Babilonia, de la ciudad verdadera de Babilonia, no un signo. Ellos le dicen, salga de esta ciudad. De Babilonia no iba a quedar tampoco piedra sobre piedra, con la diferencia de Jerusalén, que Jerusalén fue reconstruida y está ahí. Babilonia nunca fue reconstruida y para encontrarla pasaron siglos. Las caravanas pasaban por encima de ella y no se daban cuenta que estaba ahí. No es mucho, podemos decir recientemente que se ha descubierto sus muros y sus bases. Desafortunadamente, los exiliados hebreos se sentían cómodos en Babilonia. Hemos hablado ya también de eso. Tenían sus negocios, su familia establecida allí. Muchos se habían casado con mujeres locales y se negaron a soportar el desafío, que era caminar tanto por el desierto, el viaje que hicieron sus padres, hacerlo al revés, que no era nada fácil, para llegar a un lugar donde no había absolutamente nada. Solamente tenían el desafío de edificar una obra que Dios le había mandado. Y eso es bastante, pero ellos no tuvieron la grandeza de alma para entenderlo. Como muchos hoy no entienden o no tienen la grandeza de alma para entender que el Señor nos ha llamado a reconstruir la iglesia, a volver que la iglesia sea santa, sea una, sea apostólica. Y muchos no tienen suficiente corazón o grandeza para darse a esta corriente, prefieren apegarse a lo que está de moda. Ahora el versículo 8 y 9 dice así. A ver, el 7, Jerusalén. Yo le serviré, oráculo del Señor, de murallas de fuego a su alrededor y de gloria en su interior. Ala, escapad de la tierra del norte, oráculo del Señor, ya que los cuatro vientos del cielo os dispersé, oráculo del Señor. Huye Sión y los que habitan en Babilonia, con la hija de Babilonia, porque esto dice el Señor de los ejércitos, que tras la gloria que me ha enviado a las naciones que os saquearon, ¿quién os toca a vosotros? Toca a la niña de mis ojos. Levántate, mi mano contra ellas será botín de sus esclavos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Esta frase, sobre todo, vamos a hacernos énfasis en esta frase, niña de los ojos. Esta frase de niña de los ojos se usaba, como hasta el día de hoy también la seguimos usando, para hablar de algo que es extremadamente apreciado por uno. Con la diferencia en este caso que también para ellos era algo que podía ser lastimado con facilidad, algo que necesitaba protección. Así que vemos que es algo precioso, pero frágil, que hay que cuidar y proteger. El Señor estima tanto a los hombres como también ellos mismos estiman y valoran su vista. Y el Señor es tan cuidadoso en proteger las lesiones de esta visión espiritual de Dios como los hombres, en proteger la niña de sus ojos, sobre todo cuando están en el desierto sujetos a este viento, a estas tormentas de arena que son extremadamente molestas, podemos decir, para el ojo. Yo he estado en una tormenta de arena y es increíblemente molesta, tanto para respirar como para los ojos. Es una forma tierna de explicar Dios cuán importantes somos nosotros para Él. Somos frágiles porque la vida de nosotros es frágil, pero también somos preciosos a los ojos del Señor. El Señor promete que aquellos que esclavizaron al pueblo de Dios van a ser despojados para restaurar el pueblo de Dios. Que lo oigan bien los medios de comunicación, que lo oigan bien las sectas, que lo oigan bien las personas que dentro de la iglesia provocan el mal de la iglesia. El Señor los va a despojar a ellos del poder y el privilegio que tienen ahora para entregárselo, para cumplir su promesa con el verdadero pueblo de Dios. Como dice la palabra de Dios, si el Señor está enojado por un tiempo, o sea, le digo yo a estas personas que atacan a la iglesia, aprovechen ahora, porque este enojo del Señor, que nos lo merecemos y en grande, es por un tiempo. Pero cuando venga la ira del Señor, ustedes van a ser despojados para reconstruirnos a nosotros. Es una esperanza que era, que es y que será hasta que el Señor
venga. Y dice que el Señor lo único que necesita hacer para traer un cambio dramático de posición es alzar su mano contra el enemigo de su pueblo. Son enemigos del pueblo de Israel y de nosotros. No han escatimado esfuerzo ninguno para atacarnos. Han debilitado, han desparramado fortunas para desprestigiar a la iglesia. Hermano, el Señor solamente con levantar su mano los dispersa. Y eso es lo que en momentos de angustia nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener presente como consolación. Para eso estudiamos el Antiguo Testamento. No para sacar doctrina, porque ya la doctrina del Antiguo Testamento, que fue progresiva, ha sido totalmente revelada a través de Cristo Jesús y sobre todo por el Espíritu Santo, que es el que nos revela a Cristo. Por eso es tan importante conocer la Sagrada Escritura, porque nos avisa cómo actuaron ellos y les fue mal, para que nosotros evitemos esa forma de actuar. O nos avisa cómo ellos fueron restaurados cuando ellos actuaron bien y cómo nosotros vamos a ser restaurados si seguimos sus pasos. Vamos a ver ahora el versículo siguiente, del versículo 13. Vamos a empezar en el 13. Dice: levantaré mi mano contra ellas, serán botín de sus esclavos, y sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Grita de gozo y alégrate, hija de Sión, porque vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Me encanta esta frase que dice el Evangelio: alégrate y canta, hija de Sión, porque vengo a morar en medio de ti. Para mí es una frase más bella que tiene el Antiguo Testamento. Hay una canción que nosotros la cantábamos antiguamente cuando teníamos el grupo presencial, que es muy hermosa, que decía: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en ti el Santo de Israel. No se la canto porque no quiero disgustarlo en esta noche, pero es una canción hermosa y de verdad que yo me gustaba en cantar esa canción. Es el canto del triunfo de Dios, pero el triunfo de Dios para los moradores de Jerusalén, el triunfo de Dios para la hija de Sión, no para los que se quedaron en Babilonia, para los que caminaron en el medio del desierto, en el medio de tormentas de arena, en el medio de calor sofocante, en el medio de un sol que abrasaba. Para esa gente que hicieron ese gran sacrificio para reconstruir la obra de Dios, que el antiguo pacto era Jerusalén, la casa de Dios, va a haber un momento de gran alegría, de regocijo. Y el regocijo grande va a ser que Dios mora en medio de ellos. Los que se quedaron en Babilonia pudieron tener más comodidades, más riquezas, más seguridad. Pero ¿dónde están? Nadie sabe. Ni se habla de ellos. Sin embargo, después de tantos miles de años, nosotros recordamos a estos que regresaron para cumplir la voluntad de Dios. Y les aseguro que están escritos en el libro de la vida. Por eso yo te animo también a tomar esta enseñanza. Salte de Babilonia. Nunca te quedes en el lugar donde te sientas cómodo, pero no se adora al verdadero Dios. Salte de ahí y ven a nuestro Señor, que a donde está Sion, que es la iglesia, ahí nosotros nos alegramos y nos gozamos, porque en medio de nosotros, verdaderamente, y no en otro lugar, está el Santo de Israel. Esa es la promesa de Dios. Dios no esperaba que su pueblo fuera pasivo, o Dios no esperaba que su pueblo fuera reservado en cuanto a las promesas tan grandes, tan dramáticas. El Señor esperaba que su pueblo, cuando viera la realización de las promesas y su poder, se cantaran y se alegraran, se gozaran en su presencia, porque en la presencia del Señor hay gozo. Gozo que no es alegría. La alegría es lo que te da el mundo, y la alegría siempre es producida por un agente externo. Y como es producida por un agente externo, dura lo que la acción del agente externo produce en tu espíritu. Por eso que hoy estás alegre y mañana estás triste. El gozo no proviene de ningún agente externo. El gozo sale de tu corazón. El gozo sale
de saber en quién tú has puesto tu esperanza. El gozo sale de saber que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y ese gozo es el que no se acaba. En buenas tribulaciones, tú estás en Sión, donde mora el Señor. En malas situaciones, tú estás en Sión, donde mora el Señor. Y por eso el Señor nos manda en Zacarías: regocíjate y canta, moradora de Sión. Esa es la iglesia, nosotros somos los moradores de Sión. Ese gozo nadie, en el momento más triste de tu vida, ese gozo interno, que no es alegría y que no es bulla, ese bullir porque sabes que estás donde tienes que estar y que Dios es tu sombra y tu protección, eso nadie te lo puede quitar, querido hermano. Nosotros como pueblo de Israel deberíamos estar emocionados porque entre nosotros y de una manera poderosa y única está el Señor. Y no solo de una forma simbólica o espiritual, cuando tú vas a otra iglesia que dice aquí está el Espíritu Santo, pero tú no lo ves. Y los signos que le dan del Espíritu Santo es que empujan a alguien o le meten con la Biblia en la cabeza o le dan con el saco a alguien. Eso no es en la presencia del Espíritu Santo. O que están dando vueltas como peonzas con el pelo suelto, dando gritos y convulsiones. Eso no es el Espíritu Santo. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Donde el Señor mora en medio de Sión es en la Iglesia Católica, donde no está Dios de una forma figurada ni espiritual. Está Dios presente en la Eucaristía, en el sacrificio y pacto de la nueva alianza, que ya no es una piedra, que ya no es un pergamino, es la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Ese privilegio lo teníamos tú y yo en la Iglesia Católica, no lo tienen otros. Es una pena que no lo sepamos muchas veces pues apreciar. Y aunque yo veo que hay un gran movimiento en el pueblo de Dios a conocer un poco más de esto, todavía hay muchos que siguen viviendo en Babilonia, que están en la iglesia, pero hermanos, están como decían en mi pueblo, está en Babia. Quiere decir uno que no sabe dónde está. Están en la iglesia, pero su corazón está en Babilonia. No están construyendo la obra de Dios y como no la construyen, no se están gozando. Y yo digo a las personas, estás perdiendo el tiempo. Si vienes todos los domingos a misa y no sabes lo que está pasando y no te gozas con lo que estás teniendo, estás perdiendo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Si ya tú vienes, porque sé que vas a venir, si tú vienes, conoce tu iglesia. Si tú vas a venir, y vas a venir definitivamente, estudia qué vienes a celebrar, qué vienes a hacer, quién está ahí. Empápate para que ya que vienes, no estés mirando el reloj para ver cuándo esto se acaba, sino que te goces en lo que está sucediendo. Porque nadie no puede amar lo que no conoce. Y a lo mejor tú conoces, sí, Cristo está ahí, pero lo conoces de una forma tan lejana y tan fría como si estuviera todavía en la punta del monte Oreb, sin haberse manifestado en Jesús ni en el Espíritu Santo. El pueblo de Dios tiene que estar emocionado, queridos hermanos, porque el Señor nos ha llamado a su reino y va a seguir trayendo gente a su reino. El deseo de Dios de bendecir a Israel nunca tuvo la intención de detenerse en Israel, sino usarlo como un camino a la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, donde mediante la iglesia van a ser bendecidas y han sido bendecidas muchas y serán todas las naciones. La tierra santa, la tierra de Dios. El único lugar donde se usa la frase tierra santa en la Biblia es en este profeta. ¿Por qué le decimos tierra santa? Porque está apartada para Dios. Santo quiere decir apartado. De una manera única. El Señor tomó para sí esa porción de tierra. No sabemos por qué. Y ese pueblo para sí es la primera alianza. Y ustedes dirán, bueno, esa primera alianza se acabó. Lo puedo decir, como San Pablo en Romanos, se acabó. Definitivamente la alianza la tiene la iglesia. Pero San Pablo en Romanos hace una explicación muy cierta. Dice, es como una niñera, una nana, alguien que cuida a un niño cuando es pequeño. Mientras esa señora está cuidando a ese niño, esa señora lo guía, lo limpia, le enseña, lo acompaña, lo duerme, está con él siempre. Ahora, cuando el niño ya llega a plenitud de edad, tiene 14, 15, 16 años, ya no necesita más a esa nana, a esa sirvienta, a esa señora, lo que sea, ya no la necesita.
Dice San Pablo, así le pasó a Israel. El Señor, a través del pueblo de Israel, nos fue guiando a este mundo espiritual que es la salvación de Dios. Esa fue, podemos decir que fue Israel, esa que nos fue dando la revelación de Dios poco a poco, hasta que dentro de ellos mismos nace el Hijo de Dios. Pero después, dice San Pablo, cuando el niño llega a los 16, a los 17 años, esa señora que lo cuidó no la desecha. Si es muy bueno, si es un sinvergüenza, como hoy en día no se puede usar el ejemplo. Estamos hablando de personas muy buenas, de buenos corazones. Una persona muchas veces que ha criado a estas personas, que ha sido criado, lo quiere tanto, o muchas veces más que los mismos padres. Y cuando llegan adultos, no la rechazan, al contrario, la tienen en un lugar de honor, la ayudan, la van a buscar, la ayudan en lo que tengan que ayudar, la respetan, la visitan, no la desechan. San Pablo dice así a Israel, como la señora que cuidaba al niño, ya no necesitamos Israel, ya somos adultos en Cristo, pero como en este caso de la señora, de la niñera, de la nana que podemos hablar, la iglesia no desecha a estos mayores que nos enseñaron la fe y que nos guiaron durante toda la antigua alianza hasta que el Señor Jesucristo se hizo realidad y tomó carne. Entre uno de ellos, entre María Santísima. Eso es lo que mucha gente no entiende. Nosotros, la iglesia, somos el pueblo de Dios. Ellos pueden ser parte de la nueva alianza si se bautizan y pasan a ser igual que todos los demás. Mientras no se bauticen, están todavía en una alianza que ya se terminó. Por eso tienen una religión tan árida. Pero eso no quiere decir que porque se terminó tenemos que despreciarlo. Al contrario, gracias a ellos tenemos a Cristo, y tenemos a María, y tenemos a los apóstoles. Y por eso es que nosotros respetamos a la nación judía y respetamos a esta tierra privilegiada de Dios. Que los judíos sean aquí, sean allá, hermano, eso no quita. Hay cristianos, hay católicos que son aquí y que son allá. Y no queda más remedio que tragarnos porque están entre nosotros. Aquí no es lo que sean ellos, es lo que somos nosotros, los que caminamos junto a la justicia y junto a la verdad. Por eso que a mí me gusta tanto Tierra Santa. Yo en Tierra Santa me siento como en mi casa. Este año no hemos sido producto de la guerra. No hay seguridad para ir en este momento, aunque Jerusalén no ha sido atacada. En Jerusalén hay tranquilidad, yo lo sé, en Belén hay tranquilidad, en Nazaret más o menos hay tranquilidad. Pero yo creo que es irresponsable llevar personas a Israel, porque aunque hay tranquilidad, el avión tiene que pasar por encima de territorios pues que no están muy claros que podamos decir. El avión puede ser atacado. En cualquier momento, cualquier loco de estos puede lanzar una bomba nuclear, que el Señor no lo permita. Por eso en esta situación que hay en este momento, yo no llevo grupo. Tú puedes estar seguro que cuando Fran te diga, vamos a Israel, es porque se puede ir. Porque estos viajes no son para lucrar, son para que la gente conozca la Biblia. Porque solamente tú puedes conocer bien la Biblia cuando estás en el terreno. Cuando tú vas allí, que lees la Biblia, te ubicas. No lucramos con esto, pero yo no expongo a personas a peligros innecesarios. Así que puedes, un día te digo, vamos a Israel, las personas me dicen, ay, pero es que esto, lo otro. Digo, no, si yo te digo que puedes ir, puedes estar segura que se puede ir. Y ojalá que el año que viene todos podamos volver a ir. Termino como siempre, dándote un mensaje que te quede sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.